¿Qué tal? Buenos días, les saluda el doctor Mario Luis, neurocirujano. Conmigo van a tener la clase de enfermedades neuroquirúrgicas infantiles o de la edad pediátrica. Vamos a hacer un breve repaso, resumen de lo básico que ustedes deben conocer acerca de las enfermedades neuroquirúrgicas en los niños. Primero comenzar diciendo que no debemos enfocar a un niño como un adulto chiquito, en términos sencillos. No solamente debemos ajustar dosis, sino debemos saber de que tanto la fisiopatología, la anatomía, la forma de responder y el entorno social de un paciente pediátrico va a ser muy distinto a un paciente adulto. Por lo tanto, el enfoque, si ustedes han llevado pediatría, lo van a entender, si no lo entenderán cuando lleven, va a ser muy distinto. Existen patologías neuroquirúrgicas que se presentan en la edad pediátrica y no se presentan en el adulto, como existen patologías al revés, neuroquirúrgicas que se presentan en el adulto y nunca las van a ver en la edad pediátrica. Eh, También entender que con respecto al examen físico neurológico y a la evaluación que ustedes hagan de un paciente neuroquirúrgico pediátrico, eh, entender que el examen físico y la forma de evaluar va a ser distinto a la del adulto. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos neurológicamente a una persona adulta, entendemos que esta persona adulta ha llegado, o presuponemos que esta persona adulta ha llegado a su máximo desarrollo neurológico. Eh, es decir, esta persona adulta ya habla adecuadamente, camina con equilibrio, la fuerza motora está conservada, a no ser que lógicamente veamos que tiene un déficit como antecedente. No sucede así en los niños, ¿no? En los niños, dependiendo de la edad, vamos a evaluar el, eh, el estado neurológico y las funciones motrices y sensoriales en base al desarrollo psicomotor alcanzado de acuerdo a la edad. Y aquí es donde yo les invito a revisar lo que es el desarrollo psicomotor para que puedan tener una idea de cómo decir, por ejemplo, que un niño de 1 año tiene trastorno de la marcha o un niño de 6 u 8 meses no controla la cabeza. Por ejemplo, viene a la consulta una señora con su hijo de 8 meses y le dice a usted, doctor, mi hijo, estoy preocupada porque mi hijo no camina. Pero como yo sé que el desarrollo psicomotor normal, el niño debe comenzar a los 12 meses, o aproximadamente en promedio el niño camina a los 12 meses, entonces yo sé que a los 8, si el niño no camina, este desarrollo psicomotor es normal, este examen físico es normal. Contrariamente a una madre que puede venir con su niño de 2 años que dice, mi hijo no camina. Como yo sé que a los 2 años ya este niño debe haber estado caminando, por lo tanto, debo presuponer o ya debo hacer la deducción de que este desarrollo psicomotor está alterado, este examen físico neurológico es anormal. Para eso precisamente sirve ustedes que conozcan las etapas del desarrollo psicomotor, que conozcan cuando un niño controla la cabeza, cuando un niño controla el tronco, cuando un niño se para con apoyo, cuando un niño se para sin apoyo, cuando un niño camina con apoyo, cuando un niño camina sin apoyo, para poder tener una idea y poder dar un diagnóstico adecuado de un examen físico neurológico normal o anormal en relación a la edad del paciente pediátrico. Bien, dicho esto y con este preámbulo pasamos a desarrollar lo que son las principales enfermedades neuroquirúrgicas que ustedes van a ver. Con respecto a la hidrocefalia, ustedes saben que la hidrocefalia es el incremento de volumen de los ventrículos cerebrales, ¿no? Este incremento de volumen va a estar dado por el incremento de líquido cefalorraquídeo que se aloja dentro de ellos. Se dice que en promedio en una persona adulta el volumen total de líquido cefalorraquídeo intracavitario es de 500 mililitros y su producción es de 1500 en 24 horas. Por lo tanto, este líquido se absorbe y se elimina, o mejor dicho, se produce y se absorbe en
alrededor de 3 veces en 24 horas. Esta es la hidrocefalia en términos generales. ¿Pero qué es una hidrocefalia congénita? Se denomina hidrocefalia congénita aquella patología infantil en la cual la causa que está originando la hidrocefalia ha sido producida intraútero. Si la causa que está originando la hidrocefalia, es decir, esta acumulación de líquido, se produce fuera del útero, estamos hablando de una hidrocefalia adquirida. Por ejemplo, un tumor que ocasione obstrucción de los ventrículos y acumulación de líquido con la consiguiente hidrocefalia es una hidrocefalia adquirida. Y por el otro lado, una estenosis del acueducto de Silvio, que es un estrechamiento de un acueducto por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, es una hidrocefalia congénita. Genera una hidrocefalia congénita. Siguiente, por favor. Y para esto tenemos que recordar el flujo del líquido cefalorraquídeo normal. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos que se encuentran en la región posterolateral de los ventrículos laterales. Estos plexos coroideos son células que producen líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo circula, como ven en la flecha, a través de los ventrículos laterales, luego a través de los agujeros de Monro, pasan al tercer ventrículo, y luego a través del acueducto de Silvio pasan al cuarto ventrículo, y a través de los agujeros de Luschka, Mayeli y el conducto ependimario se distribuyen en todo el espacio cefalorraquídeo. Cuando existe un stop o una alteración en este flujo, se denomina hidrocefalia obstructiva o hidrocefalia no comunicante. Y cuando el flujo se encuentra sin obstrucción, pero existe un desequilibrio en la producción y en la excreción, entonces estamos hablando de una hidrocefalia comunicante. ¿Qué quiere decir en conclusión? Que la cantidad de líquido cefalorraquídeo que producen los ventrículos laterales en 24 horas debe ser absorbida por las vellosidades aracnoideas en 24 horas. La misma cantidad. Repito, si existe una obstrucción de ese flujo, denominamos hidrocefalia obstructiva o no comunicante. Si no existe ninguna obstrucción y lo que sucede es un desequilibrio entre la producción y excreción de líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de una hidrocefalia comunicante o no obstructiva. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos aquí, por ejemplo, de la hidrocefalia congénita es el papiloma del plexo coroideo. El papiloma del plexo coroideo es un tumor de plexo coroideo. Y por lógica, si los plexos coroideos tienen células en una cantidad, vamos a decir, arbitraria de 50 células y producen 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, un papiloma del plexo coroideo es el incremento normal de las células del plexo coroideo. Entonces, en vez de tener 50, tendrá 500, 5000 y van a producir líquido cefalorraquídeo en una cantidad excesiva, generando que todo el sistema ventricular no sea capaz de absorber tal cantidad de líquido y por lo tanto se acumule. En la primera imagen, en la figura A, ustedes ven una ecografía transfontanelar donde se puede apreciar un papiloma de plexo coroideo en la flecha y las otras imágenes son de resonancias en corte axial, coronal y sagital. Siguiente, por favor. La estenosis del acueducto de Silvio, como ven en la flecha, puede ocasionar una obstrucción del pasaje del líquido cefalorraquídeo, condicionando la consiguiente acumulación supranivel, es decir, por encima de este conducto del líquido cefalorraquídeo, originando hidrocefalia. Siguiente. Y el síndrome de Dandy-Walker es algo que ustedes deben recordar de esta clase. No es muy frecuente que ustedes lo vayan a ver en su práctica clínica, pero es una pregunta típica de examen y es una patología típica, neuroquirúrgica infantil. Debemos recordar o saber que el síndrome de Dandy-Walker es una patología congénita, hay alteraciones estructurales anatómicas en el niño y puede venir con hidrocefalia o sin hidrocefalia. No todos los niños con síndrome de Dandy-Walker tienen hidrocefalia, ¿no? Pero cuando el síndrome de Dandy-Walker está acompañado de hidrocefalia, es una causa de hidrocefalia congénita. ¿Cuál
¿Cuáles son las alteraciones básicas que ustedes van a ver o deben recordar en un síndrome de Dandy-Walker? Anormalidad de cuerpo calloso o puede estar ausente. Generalmente el cuerpo calloso se muestra adelgazado o puede no verse en la resonancia magnética. Quiste de fosa posterior. En la imagen de la derecha, que ustedes ven, que es una resonancia, ustedes ven que las cavidades están llenas de líquido, se ven de color blanco. Eso se llama hiperseñal. Entonces, toda la fosa posterior está llena de ese contenido blanco, que es líquido cefalorraquídeo normal, que se ve blanco o en hiperseñal en una resonancia magnética. Sin embargo, no hay la suficiente cantidad de parénquima cerebeloso. Hay una anormalidad en la formación de cerebelo, un cuarto ventrículo que se encuentra alargado o en comunicación o se confunde con el quiste, y un tronco encefálico que debería verse de la forma de la imagen de la izquierda, pero en la resonancia se ve alargado como una cinta, como si estuviera comprimido. Siguiente. ¿Y cómo podemos hacer el screening o hacer la evaluación y saber si un niño tiene o no tiene hidrocefalia congénita? Tenemos que diferenciar lo que es un niño con cabeza grande, que se denomina macrocéfalo, o un niño con hidrocefalia. No todo niño macrocéfalo tiene hidrocefalia, pero todo niño lactante menor macrocéfalo, lo más probable es que sí tenga hidrocefalia. Mejor dicho, con hidrocefalia lo más probable es que sea macrocéfalo. ¿A qué se debe? Debemos recordar que los niños, los lactantes menores, los recién nacidos, tienen suturas y fontanelas. ¿Eso qué quiere decir? Que el cráneo no está sellado totalmente y va a ir sellándose de acuerdo al crecimiento normal y progresivo del niño a lo largo de la vida. En el caso del adulto, la hidrocefalia no condiciona macrocefalia. ¿Por qué? Porque se está produciendo dentro de un cráneo rígido, ya soldado, que no se va a expandir. Pero en el caso del niño que no tiene sus fontanelas ni sus suturas cerradas, la hidrocefalia va a condicionar incremento de la presión hidrostática dentro del cráneo, incremento de la presión intracraneal, y por ende va a tender a abrir esas suturas, va a tender a abrir esas fontanelas, originando lo que nosotros vemos como diastasis. Decimos que se denomina diastasis de sutura o abombamiento de fontanelas, que es característico de la hidrocefalia. Pero ¿cómo evidenciamos objetivamente? Al ojo, por decir así, lo podemos ver. Sin embargo, objetivamente lo evidenciamos con una medida que se denomina perímetro cefálico. El perímetro cefálico se mide con una cinta métrica que pasa por el nasion, que es la punta más superior de la pirámide nasal, y en la parte de atrás en el inium, punto granométrico inium, que es esa protuberancia que ustedes tienen en la región posterior de la cabeza, si se pueden tocar, que marca el límite de lo que es la fosa supratentorial de infratentorial. La cinta métrica pasa por el nasion y el inium y medimos cuánto mide la cabeza. Para esto para saber si esta medida es normal o anormal, tenemos que relacionarla con la edad. Y existen parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud que pueden estar divididos en percentiles o en desviaciones estándares que nos dicen si la cabeza de un niño es normal o es anormal. Puede estar en percentil 50, puede estar entre percentil 25 y 50, puede estar en 50 y 75 y sea normal. ¿Cómo entonces determinaría si la cabeza del niño es anormal? Si se sale del percentil 90, si es menor del percentil 10, o si a lo largo de las mediciones en los controles evaluamos que la cabeza del niño va saltando de percentil en percentil. Es decir, hoy día mira la cabeza y él estaba en percentil 25. Al mes mido la cabeza y está en percentil 50. Al otro mes mido la cabeza y está en percentil 75. Quiere decir que el percentil de este niño ha ido incrementándose. No está creciendo su cabeza de manera simétrica en relación a su edad.
está creciendo de manera asimétrica y está saltando los percentiles, es decir, que teniendo un crecimiento exponencial de la cabeza, lo cual nos debería alarmar para derivar al neurocirujano pediatra o al neurólogo pediatra y se le pueden hacer los estudios intracraneales correspondientes para determinar cuál es la causa de esta macrocefalia. Generalmente el estudio se hace con resonancia magnética. Siguiente, por favor. Pasamos a otra patología que son los defectos del tubo neural y son estos defectos que se originan por alteraciones del cierre del tubo neural. Pueden ser caudales o pueden ser cefálicos. Dentro de los cefálicos tenemos, como vemos en la imagen, la anencefalia. Lamentablemente son niños que su vida generalmente no va a durar más de 72 horas o dependiendo de la cantidad de encéfalo que se haya formado y de la cobertura de cuero cabelludo que tengan, puede durar algunos meses, máximo 3 meses, lamentablemente teniendo el deceso en este tiempo, complicándose por factores como falta de dilución, aspiración, sepsis, etc. En el caso sobrevivan, no tienen buen pronóstico. Siguiente. Niños que tienen hidranencefalia, todo lo que ustedes ven en esa tomografía es líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está en mayor cantidad que la masa encefálica que ustedes ven en blanco como si fueran hilos. Obviamente, mientras el niño está en las primeras etapas del desarrollo, en lo cual el reflejo de succión primitivo permanece y el llanto también, este niño le va a comenzar a crecer la cabeza, pero no va a desarrollar ni a tener un desarrollo psicomotor normal. Es decir, sus funciones superiores, fijar la mirada, seguir con la mirada, la fuerza, el tono muscular, el equilibrio no va a ser adecuado para su edad, condicionando que le hagamos un estudio y descubramos esta patología en una tomografía. Siguiente. También tenemos dentro del efecto tubular los encefaloceles, que son cavidades, al ser una falta de cierre de la formación del tubo neural, se genera una bolsa de saco con tejido nervioso, generalmente aberrante o no funcionante. Puede ser occipital, en el caso de la foto que estamos viendo, puede ser frontonasal, puede ser temporal. Este defecto tiene que cerrarse para que el niño pueda continuar con su vida. Inicialmente se tiene que hacer una resonancia magnética y determinar el grado de funcionalidad de ese cerebro que no está dentro del cráneo y de las conexiones vasculares que puedan tener, que puedan poner en riesgo al paciente durante la cirugía. En una cirugía que se denomina cranioplastía. Siguiente. Espina bífida. Este es un defecto del tubo neural, la falta de cierre del tubo neural, pero no en el extremo superior, en el extremo caudal, sino en el extremo inferior. O extremo, perdón, en el extremo caudal, no en el extremo cefálico, como es en el caso del encefalocele o de la anencefalia. Esta espina bífida es un defecto de cierre de la parte posterior de la columna en la zona lumbar y puede estar condicionando una bolsa llena de líquido con o sin nervios aberrantes en su interior. Siguiente, por favor. Veamos esta clasificación que también es típica, que es algo que tienen que recordar, saber y que también es pregunta de examen. La espina bífida oculta solamente es la pérdida o la ausencia de la parte posterior de las estructuras óseas de las últimas vértebras, originando una espina bífida oculta no notoria externamente, pero que se presenta sin mayor, tiene buen pronóstico, no tiene mayor deterioro neurológico, el paciente puede continuar con su vida sin problema. El meningocele sí es ese defecto de las estructuras óseas asociada a una protrusión de un saco herniado lleno solamente de líquido y vacío de
nervios o estructuras nerviosas. También tiene buen pronóstico si se cierra el saco y no se rompe. Si el saco se rompe, puede originar sepsis y derivar al paciente a la muerte. Y en el caso del mielomeningocele, que es el que tiene peor pronóstico, es un saco también cubierto de dura madre, piel, por una falta de cierre de las estructuras óseas de las vértebras más bajas de la columna, con nervios en su interior, como vemos en la imagen. Esto tiene peor pronóstico porque los nervios que están ahí son nervios aberrantes, nervios que pueden dejar secuela en el niño, como generalmente lo más frecuente es paraparese, es decir, déficit de miembros inferiores, y vejiga neurogénica o vejiga incontinente. En el segundo y el tercer caso, se tiene que hacer una cirugía, que es una plastía de meningocele o mielomeningocele, que es el cierre de esa bolsa, para sellar y que el niño pueda continuar con su vida. En el caso, los dos primeros casos, primero y segundo, tienen buen pronóstico. En el caso del tercero, el pronóstico no es bueno. Al intentar introducir estas raíces nerviosas aberrantes dentro del canal, estas pueden originar fibrosis que van a hacer que esta médula espinal se ancle o se adhiera a lo más bajo de la columna, impidiendo desplazarse con el crecimiento del paciente y por ende pudiendo estirarse y generando déficit motor o lo que se denomina médula anclada. Siguiente, por favor. La médula anclada es una patología en la cual la parte final de la médula está adherida a la parte final de la columna. ¿Qué sucede? Que normalmente en los niños menores o recién nacidos, la médula espinal, el final de la médula espinal, que es el cono medular, tiene una localización bastante baja, generalmente después de la vértebra lumbar 5 o a dicho nivel. Conforme va pasando el tiempo o conforme el niño va creciendo, lo normal es que este cono medular comience a ascender, ya que las vértebras y la columna vertebral crece a una velocidad mayor que las estructuras nerviosas. Entonces, este cono medular normal asciende hasta niveles L1, L2, que es donde normalmente encontramos el cono medular en adultos. Pero ¿qué sucede en niños? En niños que han tenido patologías como por ejemplo el mielomeningocele y han sido operados, el cono medular puede estar anclado y al estar anclado va a originar un estiramiento de la médula espinal, originando algo que se llama siringomielia, que es la dilatación del conducto ependimario, y este estiramiento y daño medular va a originar que el niño no pueda tener un desarrollo psicomotor normal, que retroceda en su desarrollo psicomotor o dejarlo sin caminar. Siguiente, por favor. Bueno, la cirugía de una médula anclada es un desanclaje medular. Hay que desanclar, hay que liberar esa parte final de la médula de la fibrosis que tiene para que esa médula ascienda de acuerdo a las demandas de crecimiento del paciente. La craneosinostosis es otra patología típica neuroquirúrgica infantil. Es el cierre prematuro, parcial o total de una o más suturas del cráneo. Como ven en las imágenes, ya hemos estado conversando, existen suturas, que es el espacio de separación entre dos huesos, y las fontanelas, que es el espacio de separación entre tres o más huesos. Estas suturas y estas fontanelas están, poco a poco se deben ir cerrando, pero cuando hay un cierre por causa desconocida, parcial o total de una o más suturas, este cráneo tiene una deformidad. Y esta deformidad no solamente va a ocasionar defectos o alteraciones estéticas, sino también puede generar alteraciones en el crecimiento de las estructuras nerviosas. Puede condicionar detención o apretamiento de las estructuras nerviosas que intentan crecer paralelamente a todas las estructuras del cuerpo. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Te pasaste? La craneosinostosis, avanza una más, por favor. La craneosinostosis puede ser
sindrómica, como en el caso que ustedes ven, en el 15% de los casos. Es decir, que como parte de cada síndrome, además hay granulocitosis. Por ejemplo, ustedes ven el síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón es un síndrome en el cual el niño tiene macroglosia, hipertelorismo, una frente protruida, una facies aletargada. El síndrome de Cruzón además tiene craneosinostosis. Es la craneosinostosis sindrómica, eh, que constituye el 15% de todos los casos. Pero el 85% de los casos no está asociada a síndromes. Anterior, por favor. Y es lo que se denomina la craneosinostosis no sindrómica. ¿Cómo se cataloga? De acuerdo a la sutura afectada o de acuerdo a la sutura que ha tenido el cierre prematuro, se denomina la craneosinostosis. Si la sutura afectada o que se ha cerrado prematuramente es la sagital, hablamos de la escafocefalia. Si la que se ha cerrado prematuramente es la coronal en solo un lado, es una plagiocefalia anterior. Si es bicoronal, es braquicefalia, y si es la sutura interfrontal o sutura metópica, es la trigonocefalia. Siguiente, por favor. Siguiente. Y si lo que ha sucedido es que las suturas craneales se han cerrado, impidiendo la expansión y el desarrollo normal de las estructuras nerviosas paralelo al crecimiento del cuerpo, la cirugía constituye en una se denomina craneoplastía, es decir, si las suturas se cerraron, hay que volver a hacer suturas o hacer más suturas para que esas estructuras nerviosas no estén apretadas. Posteriormente a esto, el hueso se va a terminar soldando de acuerdo al molde que ustedes le den durante la cirugía. Avance frontoorbital o craneoplastía para craneosinostosis. Siguiente. Una patología también que ustedes van a evaluar es la escoliosis infantil. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es esa alteración en la curvatura de la columna. Evaluamos, es una deformidad de la columna vertebral en 3 dimensiones, en donde en el plano coronal excede de 10 grados y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral cruza la línea media. Si vemos en un antero posterior y vemos que la columna debería ser recta, la vemos como una S, estamos hablando de una escoliosis. Si además esta columna se ha rotado en su misma posición, estamos hablando de una cifoescoliosis. La escoliosis no solamente es el giro en el eje coronal, que ustedes pueden ver en el antero posterior, sino también puede haber en el lateral o eje sagital un incremento de la cifosis, es decir, de la curvatura dorsal asociada a esa patología. Al examen físico, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que hay asimetría de hombros, hay asimetría de omóplatos, asimetría de caderas. ¿Cuál es una causa común de escoliosis? Un miembro inferior corto, por ejemplo, ¿no? Si el miembro inferior, generalmente todos nacemos con los miembros inferiores del mismo tamaño, pero si por ejemplo hay una persona que tiene un miembro inferior que se diferencia del otro de 10 milímetros o más, este paciente probablemente tenga una alteración o una simetría de caderas y esa simetría de caderas esté condicionando una escoliosis compensatoria. ¿Qué hay que hacer inicialmente para corregir la postura? Colocar una plantilla que pueda nivelar ambos miembros e intentar evaluar cómo va inicialmente el tratamiento de estos pacientes o la evolución de la curvatura de estos pacientes. Tenemos 3 tipos de escoliosis: la neuromuscular, asociada a patología tanto neural como muscular o enfermedades neuromusculares. La congénita, que está asociada con alguna alteración vertebral, generalmente, como puede ser una vértebra en cuña, una vértebra en mariposa, que va a alterar la curvatura. Y por último, la idiopática, en la cual encontramos la escoliosis, pero no encontramos la causa. Se desconoce la causa. Siguiente. Inicialmente el tratamiento es de
Terapia física, evaluación postural, corsets, intentar corregir esa curvatura. Pero cuando la curvatura es demasiado acentuada, que pudiera condicionar inclusive patrón restrictivo pulmonar, o tiene un grado de severidad moderada o severo, eh, una opción, aunque riesgosa, pero es una opción, es la corrección de esa curvatura por vía de cirugía a través de la colocación de tornillos transpediculares y seguimiento. Siguiente. Siguiente, por favor. Con respecto a los tumores del sistema nervioso central en la patología neuroquirúrgica infantil, siguiente. Tenemos que hablar en general de lo que son los tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central los vamos a clasificar por nombre de acuerdo a su estirpe celular. Es decir, si está derivado de células astrocíticas, es un astrocitoma. Si está derivado de células gliales, es un glioma. Si está derivado de células oligodendrogliales, es un oligodendroglioma. Entonces el nombre va a ser dado por la estirpe celular. Y el grado de malignidad va a estar dado por características anatomopatológicas de la misma célula o de comportamiento celular en grupo. Por ejemplo, células que están en grupo y que tienen un patrón proliferativo más no infiltrativo es de grado 1. Células que tienen patrón proliferativo y que también se puede ver infiltrativo es de grado 2. Células que presentan alteraciones anatomopatológicas como anaplasia, grado 3. Y en el grado 4 vamos a ver células o tumores que tienen además necrosis, es decir, muerte celular. Los tumores que tienen alteraciones de tipo 1 y 2 son tumores de bajo grado. Los tumores que están con 3 y 4 son tumores de alto grado. Precisamente por eso es que consideramos no solo la histopatología, sino también la estirpe celular para nombrar a los tumores cerebrales. Por ejemplo, un oligodendroglioma o un astrocitoma difuso. Un astrocitoma difuso es un tumor de células astrocíticas de grado 2. Es infiltrativo. Un astrocitoma anaplásico es un tumor derivado de células astrocíticas que cuando se observa al microscopio presenta anaplasia, por lo tanto es de grado 3, grado alto de malignidad, un astrocitoma anaplásico. De todos estos tumores no es necesario que recuerden todos, vamos a ver los más típicos de la edad pediátrica. Siguiente. Existen factores que pueden estar asociados a la aparición de tumores, por ejemplo, enfermedades heredofamiliares, como patología congénita, ¿no? Como patología heredofamilia, enfermedad de von Hippel-Lindau, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa. O factores que pudieran condicionar la aparición de tumores, en el caso de radiaciones ionizantes, intoxicación por metales pesados, que son factores asociados, pero sin embargo no está demostrada su causa-efecto. Siguiente, por favor. Uno de los más malignos y que ustedes deben recordar, de comportamiento más maligno, más tórpido, infiltrativo, destructivo, sangrante, vascularizado, es el sarcoma. El sarcoma es un tumor que si se presenta tiene altísimo grado de, a pesar de que se haga una exéresis quirúrgica completa, tiene un altísimo grado de recurrencia. Cuando se presenta puede estar asociado a destrucción local, como por ejemplo en estas imágenes, destrucción ósea, sale a través de la piel. Y su crecimiento es tan rápido que a veces no permite detenerlo con radioterapia, vuelve a crecer, necesita más cirugía y el paciente termina falleciendo con este diagnóstico. Siguiente. Y el tumor típico, el anterior que hemos visto, es uno de los más malignos, que es el sarcoma de la edad pediátrica. Pero el tumor más típico en la fosa posterior
o infratentorial es el meduloblastoma, que ustedes deben recordar. El meduloblastoma es un tumor localizado en la fosa posterior, puede estar infiltrando células del tronco encefálico, lo cual lo hace con tener pobre pronóstico. Existen factores de mal pronóstico con este tipo de tumor. Por ejemplo, si ese tumor se presenta o se detecta en niños menores de 3 años, mal pronóstico. Si el tumor infiltra el tronco encefálico, mal pronóstico, porque al hacer una resección, esta resección no va a poder ser completa, ya que está infiltrando el tronco encefálico, entonces va a tener alto grado de recurrencia, mal pronóstico. Diseminación fuera de la fosa posterior. Este es uno de los pocos tumores que hace metástasis en otras partes del sistema nervioso central. Generalmente las metástasis tumorales son, por ejemplo, un tumor de pulmón que da metástasis al cerebro, un tumor de riñón que da metástasis al cerebro. Pero este es un tumor de cerebro que hace metástasis al espacio meningio, metástasis raquídea y al canal espinal. Eso es característico de ese tumor, la metástasis o la diseminación fuera de la fosa posterior dentro del sistema nervioso. Y lo otro es la resección subtotal. Sí, como hemos visto en la condición número 2 aquí, como factor de mal pronóstico, la infiltración del tronco encefálico, cuando existe este tipo de infiltraciones no se puede hacer una resección radical, se va a tener que dejar células porque de lo contrario, al intentar hacer una resección radical, el paciente va a quedar con alta secuela y no es la finalidad de la cirugía. Siguiente. Vemos en la imagen de la izquierda una diseminación en resonancia magnética dentro del canal espinal de lo que son meduloblastomas. Siguiente. El craniofaringioma es un tumor de otra estirpe celular. Generalmente está derivado de tumores de la neurohipófisis o parte posterior de la hipófisis, son tumores de crecimiento lento, benignos desde su punto de vista isopatológico, pero malignos en el sentido que pueden originar hipertensión endocraniana, matar al paciente por hipertensión endocraniana o pueden dejarlo ciego al comprimir los nervios ópticos de manera progresiva y increciendo. Además, está asociado a trastornos hormonales porque la neurohipófisis está en la parte anterior de la hipófisis y puede estar comprometida cuando exista crecimiento de ese tipo de tumores como craniofaringioma. Siguiente. Para hablar rápidamente de las infecciones del sistema nervioso central en neurocirugía, tenemos la ventriculitis, que son infecciones dentro del ventrículo, que están asociadas generalmente a catéteres de derivación ventrículo-peritoneal usados para hidrocefalia. Se dice que por eso cuando se va a colocar un catéter de derivación ventrículo-peritoneal tiene que ser absolutamente justificado, porque estos catéteres pueden en niños infectarse y colonizarse primero y luego infectarse de una manera muy rápida. Muy rápida. Una ITU, una faringitis, una otitis, pueden originar infección o colonización de este sistema de derivación ventriculoperitoneal y el mismo puede originar a la vez dentro del ventrículo infección denominada ventriculitis. Cuando la ventriculitis se termina de curar luego de la colocación de antibióticos intratecales, en muchos de los casos, va a originar el tabicamiento de esas estructuras que deben estar conectados, lo cual se denomina compartimentalización. Siguiente. Y esta compartimentalización asociada al incremento de volumen de líquido va a originar lo que se denomina hidrocefalia compartimentalizada. Siguiente. El tratamiento de hidrocefalia compartimentalizada es
la endoscopía y la ruptura de tabiques para intentar generar una sola conexión que pudiera ayudar a derivar el líquido cefalorraquídeo hacia el conducto adecuado o a través de la derivación ventriculoperitoneal en el lugar correcto. Este es otro caso, por ejemplo, es un absceso cerebral. Un absceso cerebral es esa tumoración benigna, porque no tiene células cancerígenas, pero tumoración con edema al fin y al cabo, originada por una infección. Se dice que si el absceso cerebral mide menos de 3 centímetros y está periférico, lo más conveniente es que se pueda hacer la exéresis quirúrgica del absceso, ya que no solamente va a permitir determinar la muestra para enviar a cultivo y saber qué germen es el que está originando la infección, sino también se retira el efecto de masa y condición de hipertensión endocraniana. No siendo así, solamente la aplicación de antibióticos que puede demorar meses, dañar otros órganos porque se utilizan antibióticos a altas dosis y al final terminar igual en resección quirúrgica. Siguiente. Con respecto a la malformación de Chiari, ustedes deben recordar que es la alteración o malformación en la cual las amígdalas cerebelosas descienden por el agujero por el agujero del foramen magnum, por el agujero occipital, por donde solo debería descender lo que es la parte final del tronco encefálico y comenzar la médula espinal. Pero no, descienden también las amígdalas cerebelosas, originando no solo descenso y daño de esa localización, produciendo ataxia o disartria, sino también pueden ocasionar desequilibrio motor, eh, pérdida de fuerza motora o desequilibrio para la marcha debido a ese apretamiento o estrechamiento del canal y condicionando la compresión de la médula espinal. Existen varios tipos de Chiari. Siguiente. La epilepsia es una patología que generalmente manejan los neurólogos, pero cuando la epilepsia se torna refractaria, es decir, ya no se puede manejar con medicamentos, está manejada con 2 o 3 fármacos de segunda línea y es un paciente que convulsiona y convulsiona a pesar de los fármacos potentes, se hace la consulta al neurocirujano para evaluar si es candidato para una cirugía de epilepsia. Entonces, la epilepsia se opera cuando la epilepsia se torna refractaria al tratamiento médico. ¿Qué tipo de cirugía de epilepsia hay? Existe un tipo de cirugía que se llama cirugía resectiva, que dice que en inglés is better no brain than bad brain. Es mejor que no esté esa parte del cerebro dañada a que permanezca esa parte del cerebro dañada, originando un foco epileptógeno que pueda dañar otras partes del cerebro. De esa manera, si detectamos el foco epileptógeno mediante pruebas funcionales, neuropsicológicas, electroencefalográficas, podemos resecar este foco epileptógeno y se termina o se disminuye considerablemente la epilepsia refractaria. Sin embargo, si el foco epileptógeno es múltiple o está localizado en áreas elocuentes, como puede ser el área motora, que si lo resecas lo vas a dejar paralítico, o hemipléjico, o el área visual, que si lo resecas lo vas a dejar ciego, ¿no? O el área de lenguaje, que si lo resecas lo vas a dejar incomunicado con una fascia. Entonces, en esos casos en donde la resección no es posible, se coloca algo que se llama estimulador de nervio vago, que lo que va a hacer es una batería con corriente, va a estimular a través de un cable al nervio vago que está en el cuello. Se dice que esto ha demostrado disminuir considerablemente las crisis epilépticas y eso es una parte de cirugía paliativa para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Siguiente. Las malformaciones vasculares cerebrales, que van a tener ustedes una clase de eso, solamente decir que en el caso de los niños, las malformaciones de las venas de Galeno, de la fosa posterior, de los senos venosos profundos, son las más frecuentes. Las malformaciones vasculares cerebrales son alteraciones vasculares que se comportan como un ovillo de vasos sanguíneos. Son congénitas, tienen una vena de drenaje, un nido
perdón, sí, una arteria aferente o varias arterias aferentes, un nido y una vena o varias venas eferentes que drenan generalmente a un seno cerebral. El tratamiento puede ser multimodal, dependiendo del grado de la malformación. Puede hacerse una embolización, terapia endovascular, o también puede hacerse reflexión quirúrgica, dependiendo del grado y de la complejidad del caso. Siguiente. El estudio Gold estándar que ustedes ven es el del medio, se llama angiografía por sustracción digital para tanto aneurismas como malformaciones arteriovenosas. Siguiente. Y por último, hacer un acápite sobre el traumatismo craneal infantil. Cuando hablamos de niños que se golpean la cabeza, tenemos que tener en cuenta de que antes de los 2 años, el cráneo es extremadamente delgado comparado con un adulto. Entonces, cualquier golpe, contusión que se pueda tener a esa edad pudiera ocasionar daño, fisura, hematomas epidurales en niños que generalmente el impacto no ha sido mucho. Pero dadas las condiciones de delicadeza de ese cráneo, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el hematoma más frecuente o la consecuencia más frecuente derivada de una fractura craneal en la niñez producto de un TEC? El hematoma epidural, que ustedes están viendo en las imágenes tomográficas de abajo a la derecha. Es un hematoma, es un sangrado que se produce entre el cráneo y la dura madre por la ruptura de ramas meningias eh, y que puede simplemente ser laminar y detenerse y luego absorberse, condicionando una conducta expectante y manejo médico desde el punto de vista de la neurocirugía, o crecer generando efecto de masa, compresión de cerebro, con la consiguiente hipertensión endocraniana y necesitar evacuación quirúrgica, porque de lo contrario el paciente se puede morir. Es importante que cuando ustedes evalúen traumatismo craneal y lo conversarán en su seminario, siempre tienen que evaluar cuál ha sido el mecanismo del impacto. No es lo mismo un niño que se ha caído del tercer piso y se ha golpeado la cabeza comparado con un niño que se ha caído de su mismo nivel de altura o se ha golpeado la cabeza con su hermanito. Tienen que verificar adecuadamente cuál es el mecanismo de fractura, así como los signos de alarma que puede haber presentado, como es los vómitos, las náuseas o si existe algún signo de focalización o déficit motor que estuvieran dándonos luces para pensar de que hay algo dentro del cerebro. Bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, les agradezco su atención. Ha terminado la clase. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.